Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos contentas de poder estar aquí en un nuevo programa del Ejército de Mujeres. Le damos gracias a Dios por este privilegio, por esta bendición de poder llegar a sus hogares para juntos poder aprender y compartir la palabra de Dios, hablar de sus maravillas, confesar todas esas promesas que están en la palabra. Tenemos que ser osados y arrebatarlas y poder creerlas, porque sabemos que todas las promesas del Señor están en el sí, en el amén, así que las tenemos que creer. Le enviamos un saludo a usted que nos escucha a través de la 98.5, le bendecimos. Si usted va en su vehículo, si usted está en su lugar de trabajo, ahí en el lugar que nos escuche, sabemos que hay muchas personas que en restaurantes tenemos el privilegio que están ahí. Hermanas, salúdennos. Nosotros siempre estamos pendientes del programa y nos atienden con crepitas. El hermano Mario se llama, él va a otra congregación, pero siempre está ahí pendiente al pie de la bandera. Así que bendecimos a todo el pueblo de Dios, porque sabemos que lo que queremos es crecer espiritualmente y tener una Honduras mejor para nuestras futuras generaciones. Le recordamos también que usted puede interactuar con nosotros a través de la página de Facebook, puede hacer sus consultas, sus aportaciones. Aquí con mucho gusto le estaremos atendiendo, y tenemos varios anuncios para el día de hoy. Le recordamos los cultos de intercesión todos los jueves y sábado a partir de las 6 de la mañana, que juntos como pueblo vengamos en unidad a buscar su rostro, que vengamos a humillarnos y que vengamos a clamar por nuestro país, por nuestros gobernantes, que podamos venir a guerrear espiritualmente y a derribar todo enemigo que se quiera levantar en contra nuestra. Así que estamos aquí contentas y bendecidas. También tuvimos la visita del apóstol Mario Rivera, estuvo impartiendo desde el viernes. Ayer él ya fue su última prédica, las confrontaciones de los principados espirituales. Pues aprendimos a desenmascararlos, a conocerlos y a ponerlo debajo de la planta de nuestros pies, reprenderlos de toda nuestra familia y de todas nuestras generaciones. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor que pueda llevar con bien al hermano Mario, que cuide su entrada y su salida. Sabemos que él es un hombre de Dios, y pues siempre nos alegramos que él nos pueda visitar y poder aprender esas herramientas de guerra espiritual. Tenemos varios cumpleañeros para el día de ahora. Tenemos mi bebé, Diego Velázquez. Mire qué bendición que me toca presentar, ¿verdad? Para poder bendecir a mi bebé. Va a cumplir 10 años el domingo. Dieguito, te quiero mucho, te amamos, te bendecimos y te declaramos apartado para Dios. Sabes que sos una bendición para nuestras vidas. Él nos alegra siempre. Ahí está, el Señor siempre manda esas bendiciones. Los hijos son bendiciones para cada uno de nosotros. También tenemos un cumpleañero de aquí de la congregación, que es Joshua Abimelech. Él es un joven que está sirviendo en el equipo G, ha estado en Salacuna. Te bendecimos, bendecimos también, hay una varia lista de cumpleañeros, así que me van a tener que tener paciencia. El esposo de la hermana Rosy de Yer, Luis Yer, hermano Luis, le bendecimos. Él está sirviendo en el equipo de Crónicas, están encargados ahí. Que el Señor lo llene de ese gozo, de esa paz que usted mantiene siempre, que siempre nos contagia, y que el Señor abra las fuentes de arriba, del cielo, de aquí en la tierra.
También tenemos otro compañero, otro cumpleañero, William Ewens. William, te mandamos un abrazo y un besito. Él es un niño también que va a cumplir 10 años. Que Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Tenemos otro cumpleañero. Sé que hoy les dije, no es nada contacto ahora, ¿verdad? José Antonio Rivera. Le bendecimos, José Antonio. Usted es un hombre muy especial. Sabemos que usted tiene un gran corazón y que es un hombre de Dios. Que el Señor lo bendiga a usted y a toda su familia. Que bendiga a su mamá y que ponga su mano de poder ahí con su mamá. Así que hay muchos cumpleañeros y vamos a estar comiendo pastel este fin de semana, así que a cuidarnos estos días para darnos ese gustito. Y ya estamos así pues aquí listas. Muy buenos días, Ejército de Mujeres. Buenos días, hermana Tere. Dios me le bendiga. Sí, bastantes cumpleañeros, la familia Rivera, creo que Dunia también, el bebé, o sea, han estado de fiesta. Nosotros damos fe y bendecimos a distancia a José Antonio, es un hombre de Dios y yo sé que Dios se va a seguir manifestando en la vida de esta familia. No te había dicho mi tía Blanca que nos escucha. Ayer comimos pastel en su casa, también estuvo de cumpleaños, así que muchas felicidades porque sé que nos escucha cada día. ¿Tenías el anuncio tú, Liliana? Sí, tenemos el anuncio de Andrónicos, de sabiduría empresarial, ¿verdad? Que es hombre de éxito. Estará siendo impartido por nuestro apóstol Germán Ponce y por el hermano Otto. Otto Porta estará compartiendo con nosotros, será de mucha bendición, así que usted se puede preparar para este sábado 9 de agosto a las 2 de la tarde, venir a recibir esas herramientas pues que nos van a habilitar para poder sembrar y para que el Señor nos pueda bendecir grandemente y poder recibir esa cosecha, esos frutos de bendición, porque lo mejor de la tierra está para nosotros, solo tenemos que arrebatarlo y creerlo, así que lo invitamos, será de mucha bendición. Ahí los hermanos de sabiduría pues ya están trabajando en eso y qué mayor cosa pues que el Señor de los ejércitos está encargándose de todo para que todo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Es completamente gratis, así que usted no se lo puede perder. No tiene excusa de decir, no voy a llegar porque no tengo para pagar la entrada. Es gratuitamente y son consejos de hombres que son especializados en eso, hombres de Dios y hombres que han puesto en práctica todo eso. Así que vengamos a ser instruidos para poder mejorar cada día. Así que ya estamos listas, hermana Tere. Buenos días, sí, siempre es una bendición saber que usted está ahí cada miércoles para poder compartir, para poder estudiar juntos. Y hoy nosotros queremos compartir y estudiar un tema con usted referente al hermano mayor, la labor de un hermano mayor, los aciertos, los desaciertos de algunos hermanos mayores. Y siempre usted sabe que nos gusta hacerlo a través de personajes de la Biblia, que es de la mejor manera que nos explicamos. Y también puede decir, como algunos que en el estudio, de pronto yo soy menor, hermana, yo no soy mayor, pero cuando somos y pertenecemos a una familia de acuerdo a la promesa que tenemos al Señor como nuestro Padre, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor, entonces más de algún, aunque usted sea un menor, pero más de algún hermano mayor tiene usted en la congregación, y aunque usted diga, no, yo no soy mayor, soy menor, entonces usted ya es mayor porque puede haber un pequeñito que llegó después de usted, entonces ese es un hermano menor y a usted lo convierte en mayor, aunque usted diga, no, yo no fui primero que abrió matriz, yo soy el más pequeñito. Pero si usted espiritualmente llega al ministerio y llegó y después llega otro, entonces usted tiene una responsabilidad como hermano mayor espiritualmente hablando, porque usted viene y abraza primero una promesa, abraza un pacto. Así que lo que le quiero decir yo en resumidas palabras, sin complicarnos tanto, si se lo explico, es que esto es para todos, independientemente que seamos mayores, que abrimos matriz primogénitos o seamos menores, si abrazamos la promesa, aún puede haber un mayor que si no está respetando la promesa, se puede comportar como menor, y si yo soy menor y me comporto como un mayor, entonces yo agarro la promesa y soy mayor. Pero yo creo que nos vamos a explicar mejor siempre con nuestro versículo de base, que no sé quién de estas hermanas lo tiene. Hermana Luz, por favor. Dice la palabra en Romanos 8:29, porque a los
porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo que nosotros leemos es nuestro versículo con el que queremos desarrollar, es el base para desarrollar todo nuestro tema, y vamos a ver que Dios nos permita cuántos hermanos mayores podemos ver esta mañana. Pero lo que nosotros queremos transmitirles es que nuestro máximo ejemplo a seguir es, como leía la hermana Luz, el versículo, es nuestro Señor Jesucristo, es el primogénito de todos, y creo que es el máximo ejemplo que tenemos nosotros como hermano mayor cuando Él viene y restaura todo un proyecto. ¿Por qué le decimos eso? Porque usted sabe que en el principio, en el huerto, el proyecto maravilloso de Dios, que es la familia, Dios siempre ha tenido un plan maravilloso de amor, de unidad, de gozo, paz. El huerto es deleite en la familia. Entonces todo ese proyecto ha sido el proyecto del corazón de Dios referente a la familia, donde está el papá, la mamá, los hermanos, y usted ya sabe. Eso en el comienzo se echa a perder cuando entra el pecado. Entonces cuando entra el pecado ya entra la carga, ya no hay nada con deleite, porque automáticamente al entrar el pecado cae todo ese proyecto hermoso de Dios de referente a la familia. Y usted puede ver de que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que le queremos hablar, Él empieza a restaurar todo, restaura el ministerio de la mujer, restaura el ministerio del hombre, pero hoy específicamente vamos a hablar del ministerio o de la labor del hermano mayor de acuerdo al proyecto de reino. Entonces, cuando nosotros nos dejamos, ya nos olvidamos, no, si es que como fallaron, como pecaron, pero si nosotros entramos en el nuevo gobierno de reino y agarramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay una manera diferente a comportarnos como hermanos mayores, y nosotros nos vamos a compartirle algunos personajes, no sé quién de ella, porque es la mejor manera que tenemos para que nosotros analicemos de acuerdo a la palabra qué hicieron, qué no hicieron, qué podemos aprender, qué no debemos de aprender de algunos errores de los hermanos mayores, para poder desarrollar y decir, ok, ahora estamos bajo un nuevo gobierno. Si nosotros realmente queremos estar bajo el gobierno de reino caído, cuando cae todo el plan y se echó a perder el proyecto, lo echamos a perder, lo echó a perder el hombre, pero viene el Señor y lo restaura. Después que el Señor lo restaura, entonces ahora vamos a ver. Dime, Tere, Liliana. quería ver el significado antes de leer el versículo de la palabra primogénito. Dice que es el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Me llamaba la atención que dice noble, principal e influyente, ¿verdad? Entonces dice figurativamente superior, delante de y ante todo. Entonces vamos a ver varios personajes que fueron primogénitos, pero que no tuvieron estas cualidades, o unos que sí las tuvieron. Miraba en Génesis 4:2, vamos a hablar de Caín y Abel. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, mirábamos aquí en Caín, no sé si querés introducirte, Tere. Sí, no, es como tú digas. Sí, mira, hay varias cosas, Lili, que podemos ver del personaje de Caín, que es nuestro primer hermano mayor, que nos tenía un poco asustado. Y mire, a veces y lo comentábamos entre nosotras porque tenemos hijos mayores y menores, y también nosotras dentro de una congregación, lo ideal es que seamos hermanos mayores de acuerdo al reino. O sea, qué tremendo cómo pudo fallar Caín. Entonces yo les decía, hace falta también que cuando un hermano menor tiene un hermano mayor como Caín, ha de ser muy difícil, porque el problema que vemos nosotros en Caín, hay muchos. Él no estaba dispuesto a ceder ni a sacrificarse por su hermano menor. Y usted sabe la historia, todo el problema empieza porque el Señor Dios se agrada, nuestro Dios, del sacrificio de Abel, y no se agrada de la ofrenda de Caín. Entonces todo eso hace que se demude su semblante, que él se enoje, que él hasta le responda mal al Señor, si usted bien conoce la historia, y dice, ¿acaso que soy guarda de mi hermano? Y termine matando a su hermano. ¿Qué podemos ver? Que una actitud de no ceder, una actitud de no estar dispuestos a sacrificarnos un poco por nuestro hermano menor, puede ser un corazón con semilla de Caín, con una actitud de Caín. Nosotros como hermanos mayores estamos llamados a así ser guarda de nuestros hermanos. No es que somos a ocupar la labor paternal, como lo vamos a ver en otros
pasajes de otros personajes, pero sí a tener un cuidado especial con nuestros hermanos y en ese momento, cuando tenemos ese punto de vista, a no ser egoístas y a tratar de ceder un poco de tiempo para el hermano menor, decimos. A ser nobles e influir para bien Sí. en nuestros hermanos, ¿verdad? Y yo miraba en un versículo que dice, ¿verdad? En Génesis 4:7 dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces yo miraba en Caín que el Señor le dio la oportunidad a él para que se arrepintiera de su mala actitud, ¿verdad? Porque aquí el Señor le está diciendo que porque tenía su semblante demudado, que porque estaba enojado, o sea, la paciencia que tiene el Señor Jesús para con cada uno de nosotros, porque aquí no se puede decir, no se le dio la oportunidad, sí se le dio la oportunidad que él se pudiera arrepentir, porque dice aquí la palabra que el pecado está a la puerta, pero de nosotros depende si nos vamos a dejar dominar de él, ¿verdad? Hay otra versión que dice que el pecado anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, la actitud de Caín no se dejó dominar por el pecado, se enfureció, no soportó, él tuvo envidia, tuvo celos, nada que ver con el significado que miramos de primogénito, ¿verdad? Porque él tenía que influir, tenía que ser una persona paciente, tenía que ser noble con su hermano, como quien dice, o sea, yo soy el mayor, te voy a instruir, mira, vamos a hacer esto y en lugar de molestarse porque el Señor se había agradado con la ofrenda, alegrarse pues, porque muchas veces podemos verlo aquí en la iglesia o fuera de la iglesia que promuevan a alguien, o sea, nos vamos a alegrar porque si no vamos a tener una mala actitud como la de Caín, ¿verdad? Porque dice que la ofrenda de Abel la hizo con fe y la de Caín la hizo con una mala actitud. Y el Señor, yo lo miro como que, o sea, le dice, te puedes arrepentir, pero en él estuvo no arrepentirse, pues, y ahí vemos cómo viene la maldición que el Señor le da, que iba a andar errante, que iba a andar huyendo por no arrepentirse, por tener celos y envidia de su hermano menor. Por no ceder, Lili, por ese egoísmo que decías tú y ver un punto de vista también que no es lo mismo el cuidado de un hermano menor al cuidado de un hermano mayor. Nosotros como mamás, pero este personaje lo queríamos enfocar un poquito más espiritual, más como hermanos de una iglesia, si pertenecemos a un ministerio, una congregación, que hay cuidados específicos de los menores, que no es el mismo cuidado de un grande porque se supone que ya pasamos por ahí. Entonces, un hermano mayor con un corazón de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a un corazón que no es egoísta, un corazón que colabora, que el padre puede apoyarse en ese hijo, no va a enojarse porque de repente al pequeñito le hace bulla, uno dio 3 pasos, ay, qué bonito, ¿verdad? Y anda hasta el papá muy de cerca para que no se caiga. No es lo mismo con un mayor. Un papá espera, si hasta grande, que camine y que corra, pero no va a andar detrás. Entonces, eso va a denotar qué tan maduro es un hermano mayor, porque puede ser mayor, pero no puede tener la madurez. Entonces, ese punto también mirábamos en Caín, que él estaba acostumbrado a ser el foco de atención él siempre. Dígame, Nol. Y es importante que consideremos que el ser hermano mayor es un proyecto divino, a tal punto que el Dios Padre dimensionó a su Hijo, convirtiéndolo de unigénito a primogénito, es decir, que es un plan que nos da bendición. Y en el caso de Caín a mí me impactaba mucho porque significa el que se posiciona, el que toma posesión de algo. O sea, es una persona que es un poco egoísta, es un espíritu, más que una persona es un espíritu que puede llegar a afectarnos nuestras vidas, afectar la promesa que Dios prometió y afectar a nuestras generaciones, porque cuando vemos la ofrenda de ambos, todo se generó por una ofrenda. Ambos fueron comisionados a una labor especial, como ustedes, como nosotros, como los que nos ven, ¿verdad? Que Dios los comisionó tal vez a estar en servidores, tal vez a alabar, tal vez a estar en alabanza, tal vez a danzar, a cuidar niños, a capacitar a otros, a tomar fotografías. Es una comisión que agrega valor al reino y al ministerio. Pero cuando ellos llevan la ofrenda, a mí me impactó este versículo porque dice, y miró Jehová, dice,
con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Antes de que nosotros ofrendemos algo a Él, que le demos, nosotros somos la ofrenda perfecta. Él ve nuestro interior, Él ve la intención con la cual nosotros la estamos dando. Y si somos hermanos mayores en este momento, como nos explicaba usted, Tere, ya sea por lo biológico, en lo natural, o como hermanos de la fe, en lo espiritual, debemos alegrarnos cuando Dios nos considera como hermanos mayores para poder preparar a otros para hacer grandes cosas en su reino. Y prueba de ello es que vemos, para que existiera un Josué, tuvo que haber un Moisés. Para que existiera un Pablo y escribiera todas esas cartas paulinas que ahora nos edifican, existió un Bernabé. Y para que existiera un Timoteo, hubo un Pablo que también lo introdujo. Entonces, cada uno de nosotros, cuando llegamos a una congregación, cuando llegamos a un empleo, cuando llegamos a una familia, porque el sábado hablaba con alguien que me dijo, hermana, yo soy adoptado, pero él fue considerado, él fue tomado para ser parte de esa familia de bendición. Entonces, que podamos sentir que el ser hermano mayor es una grande bendición y que tiene promesa en el reino, a tal punto que el Padre mandó a su Hijo a ser primogénito para que usted y yo ahora nos convirtamos en primogénitos del reino. No olvide ahí el ejemplo que dice, nunca se quedó, se despojó de todo, y sí tenía de que despojarse, gloria y majestad, y el Señor Jesús, que es nuestro hermano mayor, el primogénito de todos, se despoja. Entonces, como que lo primero que vemos en Caín, como hacía el comentario Nolvia, no quería, él se aferraba, no quería ceder, no quería dar un lugar para su hermano, y eso lo convierte que después venga y levante la mano y termina matando, y nosotros matando a su hermano Abel. Y hay muchas maneras de poder matar. Se matan sueños, se matan amores, ilusiones, esperanzas, muchas cosas con una mala actitud de no querer ceder. Entonces, eso es lo que nosotros mirábamos en Caín. Dígame, Rosy. Sí. Aparte de todo lo hermoso que han dicho de la ventaja de ser un hermano mayor, porque siempre vamos a ser un hermano mayor, miraba algo grande que hizo Abel. Él llevó, en Génesis 4:4 habla que la ofrenda que él llevó lo mejor, agarró de todos los primogénitos y aparte de los primogénitos, escogió el mejor para ofrendar. Entonces, desde ahí podemos ver la intención de su corazón, porque a veces nosotros podemos dar por un compromiso, porque sabemos la jerarquía, pero ¿con qué intención hacemos esto? ¿Con cumplir con el compromiso o con agradar al Señor o con agradar al Padre que nos ha dado una posición en esta tierra y en este ministerio? Pero Él apartó lo mejor. Entonces, desde el momento que usted está preparando la ofrenda, el Señor está viendo su corazón, porque Él está atento a lo que nosotros estamos haciendo. De los ojos del Señor nadie se va a ocultar. Usted puede traer, digamos, cuando traemos la ofrenda, prepararle en la casa, hablar con el Señor, porque yo veo aquí que el Señor le encanta que nosotros nos comuniquemos con Él. Él le fascina que nosotros estemos hablándole, diciéndole nuestros proyectos, porque cuando sacó a Adán y a Eva, lo sacó del Edén, pero Él se fue con ellos. Él no los abandonó. Entonces Él quería seguir teniendo una comunicación con ellos. Los padres le enseñaron a sus hijos qué era lo que a Dios le agradaba. Y el mismo Dios tenía comunicación. Porque, ¿por qué viene y le pregunta a Caín? Porque ya habían hablado anteriormente. Yo me imagino que el Señor estaba hablando constantemente con ellos. Y Caín sabía lo que había hecho. Entonces, mire qué tremendo es cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Ellos estaban en desobediencia, Adán y Eva fueron sacados del Edén. Caín fue sacado de la tierra, de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué perdemos cuando no hacemos y obedecemos la voluntad de Dios? Perdemos totalmente la comunicación, perdemos su presencia, que es lo más valioso que nosotros tenemos en esta vida. En lugar de agradarlo, lo desagradamos y hay consecuencias, porque el Señor, por tanto, ¿y acaso que soy guarda de mi hermano? Porque hasta malcriado, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos malcriados. Y dice, yo voy a demandar la sangre de tu hermano. Y yo miraba en él de que cuando lo vemos como papás, él vio, porque él siempre está observando de adentro para afuera. Él observó la ofrenda de ambos y en ese momento le agradó la de Abel. Y yo le comentaba hace un momento a Nolvia, mira Nolvia, a veces los pequeñitos llegan con unos garabatos, unos dibujos,
pero uno de papá no está pesando tanto, wow, sino el esfuerzo que hicieron para hacerle ese dibujo y el otro puede llevar algo, pero uno dice, tú pudiste haber dado algo mejor, aunque a mí no me vas a engañar porque a uno de papá no lo engañan. Entonces eso es lo que pasó, que Dios espera una actitud de hermanos mayores. Llega un momento aún, como lo queremos enfocar un poquito más de como hermanos espirituales en un ministerio, que Dios espera una talla de madurez diferente en nosotros como hermanos mayores y no estar todo el tiempo cuando un chiquitito hace un dibujo, ¡ay, qué bonito! Y le vamos a poner su sticker de carita feliz. Siempre el aplauso, ¡wow!, la bulla para el chiquito, para el hermano menor. El Señor espera que como hermanos mayores nosotros adquiramos una madurez y que tengamos convicción que por todo el tiempo, por todo lo vivido, obviamente Él siempre va a estar con nosotros y no vamos a necesitar de un privilegio, óigame, con ellos circuncidados, de un título, como que dice, yo necesito la carita feliz que soy diácono, ¿verdad? Y yo necesito la carita feliz que soy anciano para sentirme que realmente soy hijo. Dios dice, no, en este momento no te voy a hacer tanta bulla, Caín, que en esta bulla, en este momento la bulla va a ser para tu hermano Abel, porque es el pequeño y de repente él sí necesita ahorita esto para agarrar fuerza, pero tú no vas a necesitar de un título para continuar aquí porque tú eres mi hijo, ya me conoces, eres hijo y punto. Pero, y primogénito. Entonces, hay cosas que Dios espera en cada situación que nosotros reaccionemos de acuerdo a hijos de reino. Pero en ese momento Él reacciona totalmente en la carne. Él dice, sí, ahora es Él, ¿verdad? Ahora ya no soy yo el primero. Ahora a Él sí le hizo bulla, a mí no. Ese premio hubiera sido para mí, no para Él. Entonces dice, Señor, esa no es la actitud que Dios espera de nosotros como hermanos mayores. Espera que nos alegremos si al hermano menor le va bien y sobre todo que no seamos inseguros, que sepamos que tenemos un papá bueno, que en medio de lo que a nosotros no nos parece tan bueno, en medio de que no hay un aplauso, no quiere decir que papá no sea papá. Decime, Liliana. Sí, Tere, que no se manifieste en las obras de la carne, exacto, ¿verdad? Tener que estarnos alimentando espiritualmente. Sí. Y miraba aquí en Primera de Juan, del 3 al 12, que dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Lo que usted mencionaba, hermana Tere, de que el Señor, Él nos conoce en nuestro corazón. Entonces, la intención que llevaba Caín desde el principio no era buena. Y entonces se le manifestó esa obra de la carne, ¿verdad? De envidia, celos, contienda, y fue lo que lo llevó a ser expulsado de la presencia del Señor. Y no se lo iba a pasar Dios por alto. Nosotros somos papás y lo hacemos a veces como figura. Yo le decía a mi nena, mira, es la actitud de él cuando la palabra de Dios dice, yo voy a juzgar entre oveja y oveja engordada, y obviamente oveja hay una engordada y hay una que está pequeña, es figura del hermano menor, porque ustedes, yo tengo el versículo que dice en Ezequiel 34:20, por tanto así les dijo el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el lado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas hasta que las esparcisteis fuera. Es como un papá, que estamos hablando de los mayores, y venga un grande a tratar de hacerle daño a un pequeño. Si tú sabes que cuando tenés un niño que anda recién caminando, que son figura de los hermanos recién llegados en el ministerio, uno anda quitando las cosas de abajo, que no vayan a poner asistín en botes y todo que esté arriba, porque él no va a saber diferenciar si es agua, si es un fresco, y se puede contaminar. Entonces uno de papá anda como cuidadoso, no va a poder, y es peligroso porque él no sabe discernir qué agua es esta, si está bien o está mala o está contaminada. Te puedes imaginar que venga un hermano mayor y trate de contaminar al menor. Le digo yo a mi hija, mira, yo agarro ¿verdad? En mi carnalidad, agarro la botella y le doy con ella en la cabeza, porque ¿cómo es posible? Yo me imagino, si nosotros que somos malos padres, dice la Biblia, podemos tener cosas buenas para nuestros hijos. Imagínese el corazón de Dios, cómo se siente el corazón de Dios cuando hay una actitud de un hermano mayor
de contaminar, de meter división, de dañar a su hermano menor. Entonces eso es algo que yo digo, es como humo a mis narices, dice una versión de la palabra. Dios no va a tolerar eso en nosotros como hermanos mayores, de que sabiendo, porque una cosa, si ya se supone que nosotros podamos saber qué comer y qué no comer porque estamos grandes, peor es que aún sabiéndolo vengamos a querer contaminar al pequeño, que fue en el caso de Caín. No le bastó y termina matando, termina haciéndole daño a su hermano con alevosía y ventaja. Y esas cosas pueden pasar dentro del ministerio, pueden pasar dentro de la casa, y uno de papá, como papá en la carne, no lo tolera. Imagínese Dios, que es un Dios bueno, son cosas que no nos pueden pasar por alto, porque Dios sí es un papá bueno, que sabe la forma como nosotros demos la talla como hermanos mayores. Dígame, Luz. Y hermana Tere, algo que yo quiero compartir, ¿verdad? Dice que el Señor le pregunta a Caín y le dice que porque está ensanchado, ¿verdad? No, perdón, que porque se ha ensañado y porque ha decaído su semblante, en Génesis 4:6. Entonces creo que es una actitud que nosotros como primogénitos tenemos que tener, que el hecho de que seamos hermano mayor, a veces el hermano menor, su ofrenda va a ser mejor. Y tenemos que aceptarlo, porque creo que fue lo que le pasó a Caín. Actuó con egoísmo, actuó con ira, con enojo, porque él daba por sentado, ¿verdad? Soy el mayor, tengo más experiencia, yo puedo, eso fácil. Sí. Pero realmente termina en lo mismo, ¿verdad? De que es la actitud. Pero creo que nosotros como hermanos mayores tenemos que aprenderla, porque cuesta un poco, ¿verdad? Máxime cuando sabemos, no, dices, esto es fácil, yo ya lo he hecho y no hay problema, pero el Señor al final lo que ve es el corazón. Entonces debemos de trabajar en eso, de que no menospreciar al hermano porque es menor, porque el Señor al final lo que ve es la actitud, ¿verdad?, de nuestro corazón. Y me gustaba mucho eso porque Caín lo manifestó en su lenguaje corporal, ¿verdad? No esperaba eso y dice que bajó su rostro y le dice al Señor, ¿pero qué pasa? Y la actitud no fue la correcta, sino que se enojó más, ¿verdad? Y yo creo que a veces nos pasa eso y tenemos que tener la humildad de reconocer cuando nuestro hermano menor está haciendo algo mejor que lo de nosotros. Quizás no es, saber, este es el tiempo de mi hermano, y alegrarme que sea el tiempo de mi hermano. Cuando lo vemos un poquito así como en la casa con nuestros hijos, qué rico cuando un hijo le dice, no, mami, yo tengo eso, comprarle mejor a mi hermana, mejor comprarle a mi hermano. Yo, fíjate que ahorita no me hace falta música para nuestros oídos, ¿verdad? Pero ¿y por qué le vas a comprar a él? ¿Ah? ¿Y por qué no me compras a mí? ¿Cuánto te costó el de él? ¿Y por qué no me compras uno del mismo precio a mí? Entonces uno de papá dice, pues chica, ¿qué estoy creando yo? ¿Verdad? Que renunciamos Caín. Dígame, Nolvia. Sí, además, Caín no entendió de que parte de esa bendición, de que la ofrenda de su hermano había sido grata, era siembra de él, porque él era el mayor. Sí. O sea que el pequeñito vio algo de altares en sus papás, vio algo de altares en su hermano mayor, pero Caín no lo entendió. Y a mí me impacta lo que nos leía Luz, y dice, y le dijo el Señor, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea que vio, él premió al que él consideró, y vio la actitud del que no fue premiado en ese momento. Me imagino que en altares anteriores Caín hubiera tenido su primer lugar, lo recibió, pero ya cuando premiaron al que él había preparado, ya no le gustó. Y dice que esta palabra ensañarse o ensañado significa arder en cólera, o sea, ya estaba histérico. Dice caer en celo. Es el inicio de una amargura, es decir, que los premios de nuestros hermanos menores o las honras que se nos den, ya sea al hermano biológico o al hermano en la fe, nos puede amargar internamente, puede caer una semilla, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de poder preparar a alguien tal vez pequeño y que usted siga en la posición de estar preparando personas y diga, bueno, y entonces de mí ¿cuándo se van a acordar? ¿Qué importa que el hombre no se acuerde si usted es primogénito en el reino del Señor, ¿verdad? Entonces prácticamente el Señor le está diciendo, Caín, ¿por qué estás enojado? Caín, ¿por qué estás berrinchudo? Caín, ¿por qué estás ardiendo en cólera? Caín, te veo que tenés una semilla ya de amargura, así que cuídate porque yo tengo proyectos grandes contigo, porque tú eres primogénito en esta creación. O sea, cuando ellos salieron del reino, él tuvo un título que a nadie se le había dado, que era de primogénito, pero él no lo entendió, él estaba más pendiente que hacía su hermano, que le daba al Señor, cómo el Señor lo recibía, que la posición y la ubicación, porque más que una posición, él tenía una ubicación en el reino, que era de primogénito, y no la entendió. Y lo pierde, Nolvia, lo pierde totalmente. Y nosotros teníamos un personaje que es María, es una mujer que fue primogénita, María
hermana de Aarón, y aquí el hermano menor va a ser Moisés. No sé si ustedes tienen el versículo o Números. Vamos a ver quién de las dos estas hermanas. Número 12:1. Entonces María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. El personaje que nosotros vemos es a María, y la historia, bueno, ha salido hasta por películas y todo, que en un momento de crisis en Egipto donde no querían los hijos varones del pueblo de Dios, que eran los hebreos, y en este caso, en un momento de situación muy difícil, la mamá de Moisés tiene que ponerlo en las aguas del Nilo y manda a su hermana María, que es la mayor, a que vigile para que le vaya bien a su hermano. Pero cuando nosotros vemos y aplicamos todo esto a nuestro pleno siglo de ahora, esta hermana mayor, vemos que a veces hay crisis muy difíciles de familia, donde a los padres les es difícil desarrollar la labor como quisieran, dado a los momentos de dificultad. Entonces se ven en la obligación, como en este caso con María, de delegar cierto nivel de responsabilidad mayor en hermanos mayores, y fue el caso de María. Lo hace muy bien por un tiempo, y después vemos, cuando leemos ahí, es que ella ya está murmurando, porque lo que vemos en este personaje es la falta de ubicación en algunos hermanos mayores, que por algún momento los papás les delegaron cierta autoridad, porque en ese entonces tuvieron que ir a trabajar duro ellos, o porque tuvieron que no estar por un tiempo. Entonces, que esos hermanos mayores, es la falta de ubicación de creer que son dueños y que tienen la capacidad de ir a decidir y a decirle qué hacer y qué no hacer, y que sus hermanos menores sean sus súbditos. Entonces, eso hace que María, Dios no le pase por alto, aunque era una gran servidora, aunque era una mujer que era una gran colaboradora con su mamá, pero la falta de ubicación y de querer usurpar una labor que no le correspondía, porque ella solo era una hermana mayor que hizo muy buena labor, con una gran responsabilidad, pero no la convertía en la mamá para que fuera a meterse en la vida de Moisés ni en la vida del hermano Aarón. Dígame, Norma. Y es que muchas veces no entendemos los tiempos y la labor o la delegación que nos dan en ese tiempo. Cuando Moisés era bebé, ella pasó a ser su nodriza, pero fue una asignación que le dieron en el tiempo cuando Moisésito era niño. Luego vino el Señor y lo tomó a él como libertador. Ella hizo una excelente labor, pero posteriormente ya quedaba él como líder. Entonces ahora lo que tenía María era que sujetarse a lo que su hermano menor decía, ¿verdad? Para su pueblo, porque fue el considerado para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a Canaán. Muchas veces nos pasa, en mi caso, yo soy un ejemplo de ello, la primogénita de lo natural, de biológica. Recuerdo que mi mamá iba a trabajar y a mí me daban la responsabilidad, que obviamente no es que esté bien hecho, pero no es responsabilidad de uno realmente, pero a veces por la necesidad, por las situaciones que se dan, hay madres que se ven en la obligación de dejarle una asignación a su hijo mayor o su hija mayor. Sí. Y recuerdo que me correspondía pues instruirlos, hacerles su comida, su ropa, revisar tareas, era prácticamente la madre sustituta de ellos. Pero luego los tiempos pasaron, nos casamos cada una y ahora nos vemos como hermanos. En aquel tiempo obviamente yo sí les gobernaba la vida, ¿verdad? Porque si no hicieron sus tareas, que sí, ¿verdad? Que sí ya tenía novio, entonces yo era la que como que los defendía. Y hasta pero disfruta uno, ¿verdad? Sí, hasta disfruta. Y igual manera, había una contraparte, no todo es así de risa, de que yo los cuidaba. Cuando algo le pasaba a mis hermanos menores, con la que se la tomaban era conmigo, o sea, la que pagaba el precio era la hermana mayor. Entonces, pero recuerdo que todos crecimos y ahora lo recordamos con risas y todo, y valió la pena. Pero qué tremendo sería que ahora ya ellas casadas y yo casada, quisiera estar de metida en la vida de ellos, ¿verdad? Oíme, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hiciste de comida? ¿Con quién te casaste? ¿Cómo te va? Ya no me corresponde a mí. Me lo asignaron en mi etapa de que mi mamá no podía hacerlo, pero ahora ya crecimos. De igual manera, a Miriam se equivocó. Como ella fue considerada para salvar al Moisésito, que iba a ser el libertador, dijo, yo tengo la permisión de seguir opinando sobre él. ¿Y en qué cayó esa opinión fuera de lugar y fuera de tiempo? En una murmuración. ¿Y qué trajo la murmuración consigo? Lepra. ¿Y qué causó la lepra? Que se detuviera el campamento.
En aquel tiempo con María y con Aarón se detenían en el campamento porque tenían una travesía en conjunto, en equipo hacia Canaán, pero ahora la travesía es individual nuestra. Entonces, ¿qué campamento se detiene? El nuestro. Cuando venimos a opinar cosas que no nos están pidiendo ni el criterio, ni nos corresponde hacerlo con respecto a nuestros hermanos menores, que tal vez ellos alcanzaron posiciones diferentes, tal vez ellos están en una mejor posición económica, tal vez dentro de la iglesia están en una mejor posición de liderazgo, pero esta es la comisión que Dios estableció para ellos. ¿Y la mía cuál fue si yo no lo he alcanzado? Cuidar de ellos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo van a decir, sigamos en el caso de Lili, o en el caso mío, vaya que preparé a mis hermanos, y mis hermanos alcanzaran posiciones mayores y mejores que las mías, yo me sentiría honrada, porque cuando llegue al cielo van a decir, no, Olvia, pasa para acá, hiciste perfectamente bien tu labor y jamás entraste en envidia con ella. Te gozaste con los triunfos de ellos como que si fuesen tuyos, porque lo hiciste con corazón de hermana mayor. Y se ubicó, Olvia, porque ella eso era la falta de ubicación, el pensar que ella tenía derechos. Hay una responsabilidad con algunos derechos que ellos respetan, pero hay una honra y hay una disciplina que depende del padre. Y me apunto con lo que dice Olvia, porque tampoco estamos diciendo, y ahorita me viene a mi memoria porque nosotros tenemos un área de bebés en la que cuidamos, y entonces no es responsabilidad. Sí puede el hermano mayor colaborar, pero el instruir, el disciplinar, hay una labor neta que es una labor del padre. Entonces hay cosas, y también se pueden delegar cosas en hermanos mayores, pero no en niños. En este caso María era mayor, pero a uno le toca ver, nosotros tenemos un montón de reglas en el área de sala cuna de los bebés más pequeñitos, de meses, donde si no ve el papá o un mayor no se le entrega el bebé, pero a veces mandan a niños a traer niños. ¿Cómo le voy a dar yo a cargar a un niño de 9 años, un bebé de meses? Yo digo, no pueden niños cuidar niños. Entonces, no es que nosotros estemos aplaudiendo esa falta de responsabilidad a veces de algunos padres, de delegar responsabilidades muy delicadas en hijos mayores, porque a veces el hecho de que sea este tiene 9, pero él tiene 5, o tiene 4 y tiene 4 y 5, Dios mío, eso no se delegan en hermanos mayores que uno los considera adultos, que los considera maduros. Pero ya como sos mayor, ¿verdad? Él tiene 3 y vos tenés 4, entonces cargarlo, dale el pepe, limpiarlo y lo bañas también. Y si podés me dejas hecho, limpias la casa. Entonces eso yo creo que ya es un abuso y que nosotros debemos de establecer las reglas. Estamos hablando de hermanos mayores, hermanos maduros con responsabilidades que podían desarrollarlas y que también se ubicaran. Entonces el tema es bastante amplio, dígame, Rosy. Sí, aparte de la labor que hizo María como madre, ¿verdad? Yo creo que ella se sentía con un derecho especial para juzgar tanto con quién se había casado, y la comisión que el Señor le había encomendado a Moisés, porque más abajito en el verso 12 habla sobre Aarón, María y Aarón, que no solamente cuestionaron lo que él había hecho con su vida personal, casarse con una mujer cusita, sino que también habla sobre la misión que el Señor le encomendó a Moisés. O sea, va más allá todavía, no solamente la vida privada, sino que ya cuestionando a Dios ¿por qué estaba Moisés nada más? Sí, también por poca de ellos había hablado el Señor. Entonces queda el exceso de confianza que nos podemos meter hasta en la voluntad y la soberanía de Dios. Nos atrevemos a juzgar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien, si eso no nos compete a nosotros. Nosotros no solo murmuramos contra el siervo de Dios o contra nuestro hermanito, sino que murmuramos sobre la soberanía de Dios, y esto fue lo que hicieron ellos. Se desubicó Rosy. Totalmente. Y Dios no le pasa por alto eso, porque si lo hacía, ¿cómo no lo iba a hacer con su mamá? ¿Cómo no iba? Y nosotros teníamos entonces a María como un personaje, como una hermana mayor, que hizo una muy buena labor. Y hubiese sido perfecto si ella se hubiera ubicado y dicho, ok, ahora mi hermano creció, no me compete a mí, si a veces ni a los padres, el poder decidir, ok, nos corresponde orar, estorbar por la persona que nuestros hijos van a escoger, no digamos a un hermano estarse metiendo en la vida personal de otro hermano. Y más cuando
No es cuando quiere edificar y va de frente y dice, mira, y con buen tono. Ella estaba murmurando atrás, como le faltaba la fuerza, porque ya el tiempo había pasado, eran otras dispensaciones. Dime, Liliana. Sí, no, yo miraba en María y Aarón, el Señor los había puesto como representantes, ¿verdad? De sacerdote y profeta, pero miraba también de que tenía un llamado mayor, Moisés, ¿verdad? Ser el libertador. Él tenía otro puesto jerárquico ahí y que el Señor lo había puesto, pues entonces miraba que María y Aarón usaron ese pretexto, ¿verdad? El de la mujer cusita como para decir, bueno, si yo soy profeta también, yo soy un sacerdote, a mí me ha usado el Señor para hablar. ¿Y quién es Moisés? Moisés es el hermano menor y nos va a venir a dirigir, nos va a venir a mandar. Entonces ahí le faltó ubicación, porque el mismo Señor dice, ¿verdad?, de que ahí en la palabra que él hablaba cara a cara con Moisés. Entonces él tenía un trato especial con Moisés. Entonces eso lo podemos ver también nosotros aquí, digamos, en la iglesia, en lo espiritual. Digamos, el Señor tiene un trato para cada uno de nosotros. ¿Y quién somos nosotros para estarle viniendo a decir al Señor, Señor, y a este por qué le das? ¿Verdad? Entonces ahí se nos manifiesta la falta de ubicación y saber respetar, ¿verdad? Porque ahí se metieron con Moisés, pero también se las tuvieron que ver con el Señor, ¿verdad? Pero observa también en ella que no lo está diciendo sola o en lo secreto en oración, sino con el otro hermano que es Aarón, que era un sacerdote. Entonces, ella viene a meter cizaña entre hermanos y a veces, no sé, parecido pura coincidencia que usted se reúne de familia y empieza el hermano y el hermano mayor, no, pero mira aquel, y es abominación el que mete división entre hermanos, y eso era lo que ella está. Entonces no nos es permitido murmurar del hermano, ya sea de la sangre, ya sea del espíritu. ¿Por qué? Porque eso Dios lo está observando y vemos que al final ella termina leprosa y nosotros queremos introducir el tercer personaje, que es Sem. No sé, Rosy, si tiene su... Okay. Génesis 10, 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Este personaje es Sem, que es el hijo mayor de Noé. Eran 3 hermanos y la historia, si bien se la podemos resumir, es que viene y ahí aparece donde él viene y cubre la desnudez de su padre, porque el hermano menor había cometido una falta muy grave en contra de Noé, y nosotros hemos oído un poquito la historia, pero queremos enfocarnos más que todo en la actitud de este hermano, que de los primeros que yo veo que hace una buena labor, que el significado del nombre de Sem es del hebreo 80:34 y es honor, autoridad y carácter. Como quien dice, estas son las características que tienen que haber en un hermano mayor. Tiene que tener honor, carácter y ser honesto, tener autoridad también. Él viene y lo cubre. O sea, un hermano mayor no descubre, cubre y tampoco encubre, porque es muy diferente los conceptos. Cubrir no es encubrir, porque hay cosas que los hermanos mayores nos podemos dar cuenta y tenemos que tener muy en cuenta esto, valga la redundancia de la palabra. No estamos llamados ni a señalar, ni a encubrir, pero sí a cubrir, porque lo vemos que dice que es más, él da la espalda y está el otro hermano de él que es Jafet, ¿verdad? Es el hermano de él, sí, Jafet. Él está con su otro hermano y le está dando ejemplo al otro hermano menor, aunque su hermano, el otro menor que es Can, cometió una gran falta. En ningún momento lo vemos señalando y lo comentábamos que no tampoco vemos hacer con autoridad, porque sí había cometido un gran error Noé. Él se habría embriagado y él, usted sabe la historia, que él plantó una viña y se embriaga. Entonces pueden haber situaciones en nuestra familia vergonzosas de errores de nuestros padres y de nuestra familia, en este caso una falta muy grande de un hermano menor, pero con todo y eso yo no veo un hermano mayor ni criticando, ni juzgando a su padre, porque nosotros nos reíamos, no le dice, mire papá, pero también es su culpa, ¿verdad? Porque usted por andar de bolo, el cipote que no le quedó otra más que, pero si usted no se hubiera emborrachado, entonces no lo vemos desubicado ni faltándole el respeto a su papá. Ok, mi papá cometió un error, no me corresponde a mí juzgar. Lo que yo pueda colaborar, colabora. Vengo, voy a cubrirlo,
no murmura, tampoco viene, sí, pero es que ustedes tienen la culpa, porque a veces nosotros poníamos ese ejemplo, empieza a que le llueva al hermano, sentirse como él no ha cometido un error, sino que su hermano, entonces viene y hacer leña del árbol caído. Sí, pero es que ya le decía, este muchacho ya tenía la pinta, desde chiquito se le miraba que le gustaba eso, entonces no lo vemos haciendo ni una cosa ni la otra, y eso lo convierte en este hombre. Cuando vemos toda la genealogía de él, Dios, de él sale toda la promesa que es Abraham. Abraham es descendiente de él, sale la descendencia, y está toda la promesa de toda una generación, que es el primogénito, que no pierde su primogenitura, Abraham. Entonces, toda la bendición que hay en un hijo mayor, cuando sabe ubicarse, cuando sabe, sin dejarse guiar por emociones, porque qué hermano, cuando un pequeño, un mayor hace algo en contra de nuestros padres, nosotros nos dan ganas, pero uno se controla y dice, mejor me callo, colaboro en lo que puedo colaborar, me cierro mi boca, porque yo no lo voy a juzgar como papá, lo voy a juzgar como hermano, y no es lo mismo cómo juzgue el corazón de un padre a cómo juzgue el corazón de un hermano. Un hermano dice que las peleas son como cerrojos de arcazo, uno se da unas y después está como si nada, pero no es lo mismo cómo juzgue el corazón de un padre. Dígame, Liliana. Sí, Tere, ahí veo la diferencia con Cam y Seth, ¿verdad? Que Cam, no, el problema de él fue que fue a divulgar, a contarle a los hermanos, ¿verdad? Yo digo, ahí él en ese mismo momento lo hubiera cubierto y no hubiera obtenido la maldición de parte de Dios. Y quería dar un anuncio, porque aquí nos están reportando sintonía, la hermana Anabela, pero no es doña La Anabela, abuela, ¿verdad? ya extrañamos a la abuela. Bendecimos, y también tenemos bendiciones a todas. Me deleito viendo el programa. Saludos en especial a mi hermana Rosy de ayer, la pastora Dari Cuevas de Benecer, Campeche. Entonces saluda a la Un pastora. saludo para la pastora y el pastor Carlos Cuevas y Dari Cuevas. Para una bendición haberlos tenido aquí en nuestro país, en nuestra casa, ¿verdad? De Benecer. De verdad, un saludo, un abrazo, y a los hermanos allá en México. Pastores, para nosotros es un honor, que Dios los bendiga a distancia, y qué bueno que pasaron un buen tiempo aquí en casa, y ojalá que sea pronto, ¿verdad, Rosy? Que los podamos volver a ver. Nosotros vamos ya casi, no sé si Tere, nos va a dar, dígame, Liliana. Hay una consulta aquí. Bendiciones, hermanas. Una vez el pastor predicó y dijo que nosotros podríamos decirle a nuestro Padre terrenal que nos bendiga, así como bendecían a sus hijos primogénitos, aunque no seamos el primero. No estoy siendo egoísta al pedirle que me bendiga. Claro que deseo lo mismo para cada uno de mis hermanos. Lo único que quiero es la bendición de mi Padre como autoridad que Dios lo puso. Pues, ¿quién va a engañar a un padre? Bueno, yo creo que si uno desea como hijo la bendición de su padre, y yo no lo veo mal, que vaya y que usted le diga que ore por usted. Ya cuando llegue el otro hijo a pedirle la bendición, el papá va a saber cómo bendecir al otro, pero usted vaya y pídasela. Nosotros vamos a comenzar con nuestro, creo que casi que a concluir con nuestro cuarto personaje, que es Rubén, que me encanta este muchacho, y yo no sé quién de ustedes, siervas del Altísimo, tiene el versículo. Génesis 44, 26. Mas nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. El hermano mayor que nosotros estamos viendo aquí y el menor que vamos a ver es José. Nosotros también igual, ¿verdad? La historia de él yo veo ya un Rubén restaurado, porque aquí es cuando ya pasó todo el proceso, que ellos vendieron a su hermano menor, que era José, donde no lo querían, donde le tenían envidia, pero no nos vamos a enfocar tanto en ese punto de vista, sino por qué se desencadenó todo esto en ellos, y no es que los vamos a justificar, pero vemos que también fue una falla, porque fue el padre el que tuvo el error de cambiar los roles. Si usted ve la historia resumida, él viene y envía al menor a que supervise al mayor. Entonces eso hace que se llene de resentimiento el corazón de los mayores, cuando nosotros como papás, que ya sabemos que casi que tenemos que concluir con este personaje, como papás somos injustos, y nosotros venimos a anteponer órdenes y prioridades, y la misma palabra dice que donde no hay justicia no va a haber paz. El fruto
de la justicia es la paz. Y cuando hay tanta violencia, como en este caso de estos hermanos con José, que usted conoce la historia, es porque su padre siempre estaba poniendo al hermano menor por sobre la autoridad de los hermanos mayores. Entonces el muchacho, ser un malcriado, soberbio, que era insoportable para sus hermanos y llegaron, mire, para nosotros el personaje, pesar que ya casi que no tenemos mucho tiempo para analizar, y lo decíamos, hermana, tenemos que tener continuación del tema, pero qué difícil ha de ser para un hermano menor, que el papá no tiene la capacidad ni la fuerza, porque ya estaba viejo, Jacob, no tenía la fuerza para educarlo, y el papá, por esa falta de muchas cosas, tampoco sabe manejar bien la situación y permitir que donde él no podía llegar, llegaran los hermanos mayores. Pero al venir él a darle al otro vestiditos de colores, zapatitos de marca, no, es que él sí se puede, es ese favoritismo marcado. No, este sí, él sí se pone a esto, pero el otro no, el otro sí le gusta ponerse cosas finas. Ah, no, es que este me salió más tranquilo. Eso es ser injusto, porque quienes ponen la balanza, el equilibrio, somos los papás, no son los hijos, y más un pequeño. Entonces, ¿cómo ponemos a gobernar en el criterio una casa en manos de un pequeño, de un menor? Entonces, eso trae injusticia, y al final hay territorios donde él no podía entrar, que podían entrar sus hermanos mayores, pero ¿qué hermano mayor en la carne, como ellos, como Rubén y Simeón, van a querer gobernar a un malcriado que no le hace caso ni a su padre? Entonces eso causa que él entre en cárceles, que él entre en pozos, porque era un muchacho sin rienda. Y entra en, bendito Dios, que todo ese proceso ayudó a José. Dígame, Luz. Hermana, y mire que dice en Génesis 37:4, dice que sus hermanos lo odiaban y no le hablaban amistosamente. O sea que su papá sabía que estaba esa situación, y aún así él le seguía consintiendo, lo mandaba que los vigilara, que le contara cómo se portaban. Yo creo que ahí debemos de aprender, tanto nosotros como padres, ¿verdad?, y como hermanos mayores, que no debemos de pasar los límites y no irrespetar a nadie para que no haya injusticia. Y luego de eso, como se siente una injusticia, ellos se llenaron de amargura, ellos lo odiaban, ellos no querían ni verlo, y al final terminaron, la idea era matarlo, ¿verdad?, pero al final decidieron venderlo. Creo que sí debemos de pedirle a Dios la sabiduría para que cuando eso nos esté pasando con nuestros hijos, tratar de ser lo más justos posibles con todo, ¿verdad? Un poco difícil, máxime cuando hay edades diferentes, ¿verdad? Y que queda uno, y sexos diferentes, cuesta un poco más. Pero sí, eso creo que fue lo que pasó, y llegó la amargura a su corazón, de tal manera que, pero que a la final, como nuestro Dios es tan fiel, ¿verdad?, hasta lo que no parece bueno, Él lo hace bueno, y fue de mucha bendición, inclusive para ellos, ¿verdad? Pero sí debemos de tratar de tener ese equilibrio, de ser justos con cada uno de ellos. Y nosotros vemos a Rubén, que tan ubicado después de todo el proceso, él pasa la prueba, la lección, y él ya reconoce que él no es el favorito del padre. Entonces le dice a José, porque ya José está en eminencia, le dice, no podemos ir sin nuestro hermano menor, se muere mi papá sin el hermano menor, más ubicado el mayor que el propio papá. Y entonces yo digo, a veces hay tantas injusticias que nosotros cometemos como padres, y a la larga, en ese favoritismo marcado con el menor, lo que hacemos es descubrirlo. Y sería mucho mejor tener la colaboración de un hermano mayor al que el menor respeta como tal, para que pueda entrar donde el padre no puede entrar, porque en este caso él ya estaba viejo, le llegó en su vejez José y el otro hermano, entonces ya no tenía ni la fuerza, solo tenía el hype, pero no tenía la fuerza, decía, solo era la bulla, pero ya no tenía fuerza, no hacía nada. Entonces eso lo que hace es exponer al menor y poner en amargura al padre también. Entonces nosotros ya casi que hoy sí estamos concluyendo, y el versículo con el que nosotros queremos dejar en su corazón, que dice en Romanos 9:13, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿qué le queremos decir? Que nosotros no estamos bajo la ley. Aquí no es, ay hermana, esto no es para mí porque yo soy menor, no soy mayor, yo no soy primogénita. Creo que todos en algún momento Dios espera que demos la talla de maduros y de hermanos mayores, y si llega un pequeño con algunas debilidades que pueden tocar a la puerta los deseos de nosotros, decir, Dios santo, mejor quítate de aquí, no tener un corazón como el de Caín. Si hay errores hay que cubrirlos, no señalarlos,
y eso no nos convierte en tampoco señalar los errores de nuestros padres. Como María, saber ubicarnos, y como papás no estar consintiendo tanto a los menores, porque la verdad no les hacemos un bien, solo los dejamos al descubierto y que puedan ser presa fácil de tantas cosas. Así, hermano, que esperamos que haya sido de mucha bendición. Créanos que nosotras todavía tenemos mucho que verle y estudiarle y aplicarlo, porque también tenemos pequeños, también tenemos mayores. Como hijos, si uno dice, Dios, esto lo he estado haciendo, así que no crea que esto es para usted, si esto es para nosotros primero. Dios lo bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.